El tema de seguridad alimentaria ha recobrado importancia. En los últimos años se ha hecho mucho más evidente la necesidad de una política de ese tipo. Hemos tenido no solo el tema del cambio climático que amenaza especialmente a países como el Perú, ¿no?, tan diversos ecológicamente y que además tienen vulnerabilidades muy claras en algunas regiones, sino también nuestra condición de país importador neto de alimentos nos expone pues a fenómenos como la variabilidad de los precios mundiales. Eso lo sufrimos en los años 2008-2009 y puso en evidencia que sin una adecuada política de seguridad alimentaria, nuestra población puede verse afectada por fenómenos que no tienen totalmente exógenos y que requieren respuestas muy sostenibles, muy sólidas de nuestros 3 niveles de gobierno, que es un tema que yo creo hay que incidir bastante. La seguridad alimentaria es estratégica en el país, coincido con que es uno de los probablemente 3 temas principales que deberían ser enfocados por las políticas públicas, pero yo agregaría lo siguiente. Primero, que hay que reconocer que a diferencia de los países desarrollados, que se centran sobre todo el tema de seguridad alimentaria en el tema de inocuidad, en el Perú todavía no hemos resuelto los temas de disponibilidad y acceso. Entonces tenemos que enfocar integralmente el tema de seguridad alimentaria todavía y trabajarlo de una manera transversal, no solo multisectorial, que es lo que se quiere hacer actualmente con la comisión que se ha creado a fines del año pasado, sino en los 3 niveles de gobierno. Y digo esto porque cuando uno observa, por ejemplo, los recursos públicos que se destinan específicamente al tema de la función agropecuaria, ve que prácticamente 2/3 están en los niveles subnacionales, ¿no? Si no involucramos de una manera coherente a los 3 niveles de gobierno en una política de seguridad alimentaria, nuestro país va a tener políticas de repente en el papel muy buenas, pero que no son aplicadas a nivel local o regional y quedan solo en nivel de gobierno nacional, lo cual resta totalmente eficacia a las políticas. Un problema que se presenta también en las políticas de seguridad alimentaria, y lo hemos experimentado tal vez con la anterior Estrategia Nacional del año 2004, que es la continuidad de las políticas sobre el tema. La seguridad alimentaria, tan vinculada a la agricultura, requiere políticas sostenibles, continuas, porque son de lenta maduración generalmente. Hay que hacer cambios profundos en el sistema productivo, hay que hacer cambios profundos en la educación de la gente, como este tema que nos ocupa de la alimentación saludable, por ejemplo, que en gran parte educativo, y eso requiere políticas sostenidas en el tiempo para que tengan resultados. Entonces yo creo que sí, coincido, seguridad alimentaria es un tema importante, pero tenemos que hacer que esa importancia sea reconocida en todos los sectores y en todos los niveles de gobierno para que tengamos políticas efectivas en el mediano y largo plazo, que es lo que buscamos. Creo que es una norma perfectamente legítima, porque todo el mundo se ha centrado en el tema de la publicidad, de la supuesta exclusión de algunos tipos de alimentos, pero si uno revisa la norma tiene un fuerte componente educativo, por ejemplo, y de seguimiento de fenómenos vinculados a la alimentación como la obesidad, ¿no? Hay la creación de un observatorio. Hay que evitar que el debate sobre esta norma, que tiene que ser todavía reglamentada, y espero eso se va a hacer con una participación bastante amplia, se sesgue solo hacia el tema de la publicidad y la venta de alimentos en los kioscos. Yo creo que tenemos que darle mucho más importancia a elementos como cómo educamos a la población para un uso adecuado de los alimentos. Y ahí no es solo el tema de obesidad, ¿no? Estamos mirando mucho de repente los fenómenos del primer mundo, que hay un incremento gigantesco de los jóvenes obesos, sino también cómo los que no son obesos están alimentándose mal. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar profundamente a nivel de colegios, a nivel de padres de familia, para que en el hogar mejore la calidad de la alimentación. No solo se trata solo de proscribir o promover cierto tipo de alimentos procesados, sino el trabajo educativo para que dentro de las limitaciones monetarias de las familias utilicen con mayor inteligencia los recursos para nutrirse mejor, ¿no? De repente no están obesos los niños en muchas familias. Es más, yo creo que la mayor parte de las familias no están obesos, sino están en otro lado de la desnutrición. Pero esta norma debería servirnos para hacer un seguimiento mucho más riguroso del tema y además promover una adecuada educación de las familias, que es donde se decide cuál es el consumo alimentario. El consumo alimentario se influye con las campañas publicitarias, pero al final el que decide es la mamá y el papá. Y si ellos no tienen claros los elementos, vamos a seguir con el problema. No comprarán pues alimentos procesados, pero van a alimentarse mal igual. Por eso yo creo que tenemos que poner más atención a los elementos educativos de esta norma.
Por otro lado, ya saliendo de este tema de, digamos que es más de coyuntura, creo que las políticas públicas actuales tienen algunos elementos importantes. Yo quería destacar dos que me parecen fundamentales en la estrategia de seguridad alimentaria. Uno es esta propuesta de la dieta andina. Tenemos que promover el consumo de los productos que tenemos potencialidad productiva, ¿no? Revirtiendo de repente un poco esa dependencia o ese patrón de consumo que depende pues de los granos importados, ¿no? Tenemos que trabajar un poco el tema de la estructura de consumo, pero también, y eso es un elemento importante de la política actual, tenemos que mejorar las capacidades productivas del país. Y ahí, por ejemplo, la provisión de infraestructura es importantísima, porque de ahí comienza el proceso productivo que culmina pues en un alimento procesado o fresco, pero por ejemplo el manejo del agua es fundamental, ¿no? Ahí se está trabajando, por ejemplo, una política actual con el Fondo Mi Riego, que asigna 1.000 millones de soles para zonas altoandinas, ubicadas por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Eso va a permitir una disponibilidad mayor de agua, una mayor gestión del recurso, para que la producción pueda ser aumentada y diversificada. El tema de soberanía alimentaria, yo creo que en la perspectiva del derecho de un país a decidir sus políticas alimentarias, creo que es incuestionable y todos estamos de acuerdo. Pero creo que la sensibilidad va por el lado de que el concepto se utilice como pretexto para desconocer compromisos internacionales. Creo que la sensibilidad va por ese lado, que a partir de una aprobación de una ley de soberanía alimentaria se utilice eso como argumento para decir, en función de esta ley, yo desconozco mis compromisos previos y planteo cosas diferentes. Entiendo que por ahí va la sensibilidad de muchos actores políticos y creo que hay que aclarar el tema, los alcances del término, porque no es lo mismo plantear soberanía alimentaria en un país poco integrado al comercio mundial que a un país tan integrado como el Perú, que tiene acuerdos comerciales y tiene además un sector exportador muy dinámico. Entonces, ahí esa sensibilidad yo creo que es lo que está llevando a un entrampamiento del debate sobre soberanía, que tendrá que ser aclarado en un momento, porque es un término, como digo, que puede ser perfectamente legítimo, pero que hay que precisarlo cómo se va a aplicar y cuáles son los alcances en el Perú. Ya los acuerdos tenemos que utilizarlos como un elemento para el diseño de las políticas. En el trabajo que estamos haciendo sobre seguridad alimentaria deberíamos convertir esos acuerdos como elementos para poder considerarlos para el diseño de la política, ¿no? Entrar otra vez un debate sobre si fueron buenos o malos, yo creo que a esas alturas es un poco improductivo. Tenemos que tratar de más bien de convertir esos acuerdos en oportunidades, potenciando algunos sectores, y es ahí donde yo quiero centrarme en el tema de los ejes de la política de seguridad alimentaria en el Perú. Y yo creo que una política de seguridad alimentaria, donde la agricultura tiene un rol fundamental como ofertante de alimentos, tendría que tener por lo menos 3 ejes básicos. Uno, que es la provisión de infraestructura, carreteras, sistemas de riego, centros de acopio y comercialización. Un segundo punto que me parece fundamental en el contexto que estamos viviendo es el tema de la innovación. El Perú tiene una gran biodiversidad, pero su aprovechamiento económico y alimentario requiere todavía un trabajo en innovación para convertir algunos productos en bienes competitivos para poder ser ofertados a buenos precios al productor y que no sean justamente alimentos para mesas de lujo, ¿no? Para consumidores de altos ingresos. Tenemos que convertir esa biodiversidad en productos con una fuerte presencia en la canasta de consumo, y eso requiere innovar. Y un tercer punto que yo creo fundamental es la asociatividad que tenemos que promover de nuestros productores.